y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Bendecido sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este día proclamamos la bondad del Dios Santo y Eterno, que hizo los cielos y la tierra, el gran yo soy, Jehová de los ejércitos, el que nos suscitó un poderoso cuerno de salvación en la casa de David, Jesucristo nuestro Señor, el que nos llamó a su gloria eterna, el bueno, el generoso, el fiel, que guarda su verdad para siempre. Lo bendecimos y en ese nombre te bendecimos también a ti, mi hermano, mi hermana, y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, deseando que el Dios bueno te bendiga de acuerdo a tus necesidades, pero más de acuerdo a su generosidad. Reitero, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ahora juntos estudiaremos la palabra del Señor. Amén. Amados, vamos a leer la lectura del Salmo 86, 11. Leo allá en la pantalla para que sea más fácil. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Hace ya meses, aunque hemos interrumpido debido a mis viajes y a mis ausencias, y bueno, cuando predican otros me echo a un ladito, pero continuamos, tenemos meses estudiando acerca de los caminos del Señor y estamos estudiando el aspecto de lo que la Biblia revela acerca de la relación que existe entre andar en los caminos del Señor y el temor a Dios. Y en forma de repaso, vamos a decir que la Biblia define la palabra camino como conducta, como propósito. Cuando se refiere a Dios, o sea, a los caminos de Dios, habla de la conducta de Dios, habla del propósito de Dios, de la voluntad de Dios. En otras palabras, hacia dónde nos encamina ese principio de Dios. Y los caminos de Dios están relacionados con la persona de Dios, como digo, como el fondo y la forma, que no se puede separar. Porque Dios, nuestro Padre, es consecuente. Nosotros pensamos una cosa y hacemos otra cosa. Y una cosa es lo que decimos y lo que profesamos, y otro es lo que practicamos. Somos seres circunstanciales, nos acondicionamos, nos comportamos de una manera, se hace frío, y de otra manera se hace calor. Nos comportamos de una manera cuando las cosas nos convienen, nos favorecen, y de otra manera cuando hay crisis. Así que somos cambiantes, pero en nuestro Dios no hay sombra de variación. Él es perfecto en todos sus caminos, y tal el pensamiento de Dios, así es Dios. Como enseñé en el jubileo y digo en mis libros, en los libros que Dios nos ha dado, que Dios todo lo hizo, toda la creación, la natural y la espiritual, todo lo que era creado por Él, lo tiene a Él como diseño, como esencia, como meollo, como fundamento.
Él es el todo en todas las cosas. Y Él no hace nada que esté divorciado de su persona. Es un misterio muy difícil de comprender. Yo, cuando pienso en esto, puedo entender más de lo que puedo decir con palabras. Me conmueve ver la forma que Dios se ha revelado. Dios sabe quién es Él. Él sabe quién es Él. Él sabe quién es Él. Cuando la Biblia dice que Dios, dice Dios, lo haré por amor a mi nombre. Eso es muy profundo. Dios se ama a sí mismo. Dios se ama a sí mismo porque sabe quién es Él. Él sabe que si Él no se ama a sí mismo, Él no puede amar a sus criaturas. Dios es amor. Y todo lo hace de acuerdo a Él, pensando en Él, porque Él es la perfección en sí misma. Él sabe que de Él depende el bienestar de todas sus criaturas. Él sabe que, naturalmente, yo estoy hablando en términos humanos, pero es como cuando algo es fundamento, cuando el fundamento, como dice el Salmo, si los fundamentos son quitados o destruidos, ¿qué será del justo? Porque el justo se cimienta en lo eterno, en los pilares de la integridad de Dios, en los principios eternos. Dios sabe quién es Él, y Él sabe que Él diseñó, hizo toda la creación tomándose a sí mismo. Entonces, amándose a sí mismo, Él ama todo lo que ha hecho y todo lo que piensa, su manera de ser y su manera de pensar. Así como sucede en la definición en todo idioma de un camino, algo que comienza y algo que tiene un fin. En el caso de Dios, sus caminos son eternos, porque Dios es eterno. Todo lo de Dios se puede definir como camino. La Biblia habla del camino de su santidad, habla del camino de su justicia, habla también del camino de la fe, el camino de la salvación. Todo lo que tiene relación con Dios es camino. En el Salmo 119 menciona reiteradamente el camino de todo aspecto de la ley o de la palabra de Dios. En el Salmo 19 habla de los aspectos de la ley, que son los juicios, los preceptos, los testimonios, en fin, los mandamientos y todos esos aspectos de la ley, que es la palabra de Dios. Según el salmista en el Salmo 119 dice: muéstrame el camino de tus mandamientos, el camino de tu ley, el camino de tus juicios, el camino de tus preceptos. Cristo es el camino, y dice que Cristo es el fin de la ley, o sea, el telos, el objetivo de la ley, el propósito de la ley. Entonces, el amor también es un camino, porque nos conduce a Dios y nos lleva a Él, nos lleva a un propósito santo. Amén. Caminar en los caminos es caminar en Dios, por Dios y para Dios. Amén. Por eso es muy importante. No hay nada que pueda revelar más a Dios que los caminos. La voluntad de Dios, usted la conoce si usted anda en los caminos. Usted conoce a Dios, el corazón de Dios, la manera de Dios ser y pensar, si usted conoce sus caminos. Por eso los hombres que conocieron a Dios, les fue revelado la importancia de los caminos del Señor. Como mencioné el caso de Moisés, allá en su experiencia con Dios en Horeb, que le dice a Dios: muéstrame tus caminos para que yo te conozca. Porque a Dios se le conoce por medio de los caminos. Y es muy importante eso. Grábese eso, pídale a Dios: Señora, ayúdame, porque el Evangelio es el camino. En el libro de los Hechos dice: a este camino que llaman herejía, decía Pablo, yo le sirvo al Dios de mis padres con limpia conciencia, refiriéndose al Evangelio. El Evangelio es un camino, el camino del Señor. Decimos, el camino del Señor es el Evangelio. Dice que el camino de la salvación, todo lo que es de Dios es un camino. Por eso es que hay que andar en los caminos
del Señor. Entonces los caminos de Dios te llevan a un objetivo, te conducen a un propósito, a un fin. Dios siempre quiere lograr algo. Por ejemplo, el camino de la fe te lleva a la salvación, porque la salvación es por medio de la fe, y la fe te lleva a la salvación. La fe agrada a Dios porque es camino de Dios, porque es voluntad de Dios, porque Dios ha determinado en esta dispensación de la gracia que la salvación sea por medio de la fe. ¿Y por qué Dios estableció que la salvación sea por medio de la fe? Porque el pecado, en último análisis, se originó en la incredulidad. Aunque decimos que fue una desobediencia, sí es cierto. Pero el hombre le creyó más al diablo que a Dios. O sea que la carencia de fe fue el pecado. No creyó Eva y Adán a la palabra de Dios. Vino la serpiente con otra palabra y creyeron a la serpiente y no le creyeron a Dios. Entonces, como el pecado se introdujo en el mundo debido a la incredulidad, por eso la fe agrada tanto a Dios. Porque la incredulidad fue la primera ofensa contra Dios en la vida del hombre. Entonces Dios, en Cristo Jesús, nos da una nueva oportunidad de restaurar confianza en nuestro Padre. Amén. El Evangelio nos da la oportunidad de volver a la fe, volver a creer a nuestro Padre. Salvación es dejar de creerle al diablo para creerle a Dios. Dejar de creerme a mí mismo para creerle a Dios. Dejar de creer a mi carne para creerle a Dios. Dejar de creer a mis pensamientos para creerle a Dios. Dejar de creer al mundo y sus andanzas para creer en Dios. Amén. Creer en Dios y creerle a Dios. Entonces, esa es la razón por la cual en el nuevo pacto Dios regala la salvación, y la única condición es creer que Dios te salvó. Es creer que tú no te podías salvar a ti mismo y que tus obras, que son imperfectas, jamás iban a satisfacer las demandas perfectas de la ley de Dios o de la justicia de Dios o del juez del universo. Y fue necesario que Dios en Cristo cumpliera toda justicia para que la salvación fuese posible a través de un regalo de gracia. Y entonces el que no obra, como dice Pablo en Romanos 4, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y la fe nos es contada por justicia, y la fe agrada a Dios. La fe es el camino de la salvación, porque nos lleva, nos conduce a la salvación, nos restaura con Dios. A través de la fe fuimos reconciliados con Dios. Cristo pagó la deuda, pero para unirnos en un vínculo eterno con el Padre y volver nosotros a tener una relación de confianza. Porque el pecado es desconfianza en Dios. Así se originó. Cuando Dios le dijo a Eva, no comas, y a Adán, de ese árbol, el día que ustedes coman morirán. Vino la serpiente y dijo lo contrario, y Eva y Adán creyeron más a la serpiente. Imagínense la ofensa al corazón de Dios, que se dudó de su palabra y se le creyó a un animal que se arrastraba. O la Biblia dice que no se arrastraba en ese tiempo, quizás andaba erguida, yo no sé, pero como sea, era un animal. Para Eva, la serpiente no era el diablo. Eva no sabía eso del diablo, de Lucifer que cayó del cielo, no sabía nada de eso. Ella simplemente vio una serpiente hablando, y fue extraño para ella que un animal hablara, y ahí vino la sutileza del engaño. Entonces ahí el hombre dejó de andar en los caminos de Dios, porque no hay nada que represente más los caminos de Dios que la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la esencia misma de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, hay una armonía eterna y perfecta entre los pensamientos de Dios y la palabra de Dios. Amén. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Diríamos
De la abundancia de la mente habla la boca. De la abundancia de los pensamientos habla la boca. Tal el pensamiento del hombre, así es el hombre. Hablamos lo que somos. Hablamos lo que pensamos. A través de las palabras nosotros expresamos todo. Expresamos nuestras ideas, nuestras convicciones, pero también nuestras motivaciones, sean falsas o sean verdaderas. Y a veces en nuestras palabras hay sutileza, hay engaño, hay avaricia, hay ironía. Hay muchas cosas terribles en nuestras palabras, porque es una manifestación de la manera que pensamos, de nuestros pensamientos. En el caso de Dios, como la mente de Dios es perfecta, sus pensamientos también son perfectos. Entonces, el mundo tiene sus caminos. Nuestra carne en sí misma tiene sus caminos, porque la carne conduce al pecado, conduce a muchas cosas, muchas cosas. La Biblia habla mucho del poder de la palabra y dice que nosotros seremos juzgados por nuestras palabras. Y dice que hay palabras que son como golpes de espada. Hay mucho efecto. Nosotros no le damos importancia a la palabra, pero Dios sí le da mucha importancia a la palabra. ¿Saben por qué? Porque Dios sí le da importancia a su propia palabra. Si hay algo que Dios valora y estima, es su propia palabra. Porque Dios sabe lo que significa su palabra. Cuando Dios, en el proceso de nosotros como seres pensantes, semejantes a Dios, cuando en realidad somos consecuentes entre lo que pensamos y hacemos, nosotros primeramente se gesta una idea en nuestras mentes y luego nosotros expresamos. Y dependiendo lo que querramos, con una palabra usted ordena, cuando usted dice sí, eso tiene una trascendencia. Si usted está delante de un juez y le hace una pregunta, ¿usted es culpable? Sí. Usted va para la cárcel. Yo no quise decir eso. Usted dijo que sí. O se habla una mentira y dice que no. Usted dijo que no y ahora dice que sí. ¿Me entiendes? En otras palabras, en las palabras hay caminos, porque hay intención, porque hay conducta, porque hay motivación. En caso de Dios, porque nosotros fuimos creados a su imagen, Dios piensa y como piensa actúa. Cuando la Biblia dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos por el aliento de su boca. ¿Creen ustedes que cuando Dios hizo el sol siempre dijo, sea el sol, o sea las grandes estrellas? No. Cuando Dios se lo dijo, ya Dios tenía un diseño aquí en la mente. Ya lo tenía. Ya él hizo un dibujo, un diseño en su mente para la Vía Láctea o la galaxia donde vivimos, con todas las estrellas. Y cuando él dijo, hágase, sean las lumbreras, sean las estrellas, ya Dios tenía en el pensamiento cómo iba a ser el sol, de qué elementos químicos iba a estar formado. Cuando Dios dijo, produzca la tierra animales de todas las especies, eso no simplemente vino porque Dios dijo, sino que Dios dijo porque ya tenía un diseño. Ya Dios tenía el diseño de cada una de las aves en su mente. Dios lo diseñó primero. Voy a hacer la gallina así, voy a hacer el cuervo así, voy a hacer el gavilán así. Ya él, en su mente ya él hizo el diseño. Dios no es loco, tampoco es un mago. O sea, Dios no dice, hágase, y ya, se hace. Pero que se haga qué. Él tuvo que pensar. Y yo para hacer un edificio hago un plano. ¿O no? Si los seres humanos que son tan brutos y tan imperfectos, cuando hacen algo lo diseñan primero. Usted va a hacer un vestido, yo lo quiero así. Usted va a hacer un auto, hay diseñadores de auto, ingenieros que dicen así, yo quiero la bombilla así. Y usted lo diseña primero. Y después cuando usted lo ve, entonces lo hace de acuerdo al diseño. ¿No es así?
Así pasa también con Dios. Cuando Dios hizo el sol, lo diseñó primero. Hay hidrógeno, oxígeno, carbono, helio y todos los elementos del sol. Ya Dios lo tenía todo acá. Y cuando te hizo a ti, todas las células tuyas las diseñó. Él sabe quién eres tú. ¿Ah? ¿O no? O sea, si usted no lo quiere, le voy a decir una cosa. Todos los seres humanos tienen el ADN distinto. ¿Tú se imaginas la maravilla? Desde Adán para acá, millones y millones de seres humanos. Y nadie tiene la misma nariz, ni los mismos ojos. Se parecen, pero no es así. ¿Sabe las caras que hay que diseñar? Millones y millones de caras. Y las caras son iguales, los ojos, la nariz, la boca. ¿Y por qué no nos parecemos? Mire a todo alrededor, ¿quién se parece? No, ni se parece. Ni aún los gemelos llamados gemelos idénticos no son idénticos. Siempre hay diferencias. Un lunar o qué cosita, lo que sea. Las huellas digitales no distingue. ¿Ustedes creen que eso fue un accidente? Sea el ser humano, se hizo. No. Ya Dios lo diseñó en su mente. Dios no es loco. Todos sus caminos son perfectos. Ahí está la maravilla de Dios. La maravilla de Dios. Y a Dios no se le olvida lo que hizo. Por eso no te puede olvidar a ti, ni a nadie que él hizo. Y Jesús lo dijo, que aún, oigan bien, aún los pelos, los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Menos los calvos, dijo alguien ahí. Todos. No se cae una hoja de un árbol que no lo sepa el Señor. Eso es demasiado. O sea, el Dios que está ocupado en las galaxias con todas inmensidades está pensando en las cosas más ínfimas y dice que nada escapa de su conocimiento. Nada escapa de su conocimiento. ¿Sabe? Eso es demasiado grande. Esa hormiguita se llevó un pedacito de pan para allá, Dios lo sabe. Esa avecilla le dio un mareo y se cayó y se rompió la cabeza, Dios lo sabe. Todo está diseñado. No una burla. Jesús lo enseñó eso. Esa es la maravilla de Dios. Amén. Entonces, todo eso está relacionado con sus pensamientos, con su voluntad, con su propósito. Y ahí nacen los caminos de Dios. Dios nos enseña en la palabra a andar en sus caminos. Pero Dios tiene un camino contigo. Con cada uno tiene un camino. Dios te conduce por un camino. ¿Y por qué digo así? Porque ¿qué significa camino? Propósito. Y dime si Dios no tiene un propósito con tu vida. ¿Y el propósito es el mismo que tiene conmigo? No, no es el mismo. Bueno, hay un mismo Señor, una misma fe, una misma esperanza. Hay muchas cosas que no son comunes. Y en muchas cosas se parecen los propósitos de Dios con nuestras vidas. Pero, amados, eso es lo maravilloso. Dios te conduce a ti como si tú fueras la única persona en el planeta. Así que cuando tú ores, tú vas a decir: Señor, muéstrame tus caminos, pero muéstrame el camino tuyo en mi vida, para yo andar en ese camino, en el camino de tu voluntad. Amén. Usted diría: yo agrado a Dios y me someto y me dejo guiar ciegamente. Dios no quiere ciegos.
Dios te dio ojos para ver y oídos para oír, corazón para entender. Dios no quiere que tú le sigas a tientas, al azar, a lo que ocurra. No, Dios quiere que tú conozcas por dónde Él te lleva. Hay momentos que Él te va a negar el conocimiento de por dónde te va a llevar, porque quiere que tú dependas de Él. Si te mete en un desierto. Pero Dios quiere que todos aquellos que le sigamos tengamos los ojos abiertos para ver por dónde nos conduce el Señor. Pero el Señor nos va a conducir siempre por sus caminos. Aunque tenga un camino individual contigo, un propósito contigo, aunque te conduzca hacia un fin, hacia un objetivo con tu vida. Amén. Todo se ve en la tierra como resultado de la casualidad, de lo fortuito. Pero no hay una realidad más poderosa, más conmovedora de saber que todo en la vida está gobernado por el Eterno. Todo. Este mundo se dañó a través del pecado. Este mundo se dañó porque cayó en el señorío del príncipe del mal. Y todo se ve trastornado, afectado. Y los hombres pueden creer que todo es casualidad, que todo es circunstancial. Pero no es así. Hay una mano invisible y poderosa guiando cada destino, cada propósito. Aunque hay cosas que no parecen dignas de Dios. Y eso es lo que confunde a los que no conocen a Dios, que dicen, eso no puede ser que suceda eso. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios no lo evitó? ¿Por qué Dios no intervino? Él sabe todas las cosas. Un día, cuando despertemos a su semejanza, en la gloria de su reino, ya sin ninguna discapacidad carnal, y nuestros ojos estén abiertos a la luz de la gloria de Dios, y las escamas hayan caído de nuestros ojos, y veamos al Rey en su hermosura, entonces entenderemos y diremos y gritaremos, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los santos. Aleluya. Amén. 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 Cuando veo, creo. Cuando no veo, creo. Cuando me levanto, creo. Cuando tropiezo, creo. Si ando en la luz, creo. Si tengo que pasar por tinieblas, creo. En la salud, creo. En la enfermedad, creo. Y en toda circunstancia, creo. Porque yo creo que mi Padre que me creó y que me salvó en Cristo y que me trazó un destino, me guía. Me guía. No cometamos el error que cometió Pedro. Cuando el Señor estaba tratando con él después de la resurrección, Pedro, ¿me amas más que estos? Y le dijo así, más que estos, porque Pedro había dicho 2 o 3 días antes, aunque todos estos te negaren, yo no te voy a negar. Por eso 3 veces le dijo, Pedro, ¿me amas? Pacienta mis corderos. Y saben ustedes, iban caminando por la orilla de la playa y él vio a Juan que venía detrás. Y Jesús le estaba diciendo acerca de su futuro, lo que iba a suceder con él. Y entonces él dijo, ¿y cuál es el plan tuyo con Con Juan. Y Jesús le dijo,
Y si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme tú. En otras palabras, métete en el plan mío contigo y no el mío con Juan. Amén. ¿Por qué estoy diciendo eso? ¿Cómo usted puede entender que un hombre como Juan el Bautista caiga en la mano de una perversa, adúltera y como un hombre diabólico como Herodes, y por cumplir con el deber de decirle su pecado y exhortarlo a que deje ese camino, pues se queda sin cabeza? O sea, pero ¿dónde estaba Dios? Un hombre como Juan. Para Dios, ya Juan había hecho su trabajo cuando dijo: he ahí el Cordero de Dios. Porque Él vino a prepararle el camino al Señor y ya se lo había preparado. ¿Qué hace en este mundo? Que se vaya. Porque mientras tenemos una obra que hacer para Dios, somos inmortales. No querramos vivir un segundo más después de haber cumplido con el propósito del Padre. Yo quiero morir como Jesús diciendo: consumado es. Y diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cómo usted puede interpretar, ver a Juan, que llegó a ser un anciano? Cuando él conoció a Jesús, posiblemente era el más joven de los apóstoles, se cree que fue el último que murió. Y usted lo compara con el pobre Jacobo. Jacobo era uno de los 3 íntimos de Jesús. Jacobo y Juan estaban ahí peleando y diciéndole al Señor, inclusive usaron la influencia de su mamá, porque Jesús la quería mucho, porque posiblemente le cocinaba. Y entonces fue: mira, maestro, yo quiero que tú me concedas algo. ¿Qué, mis hijitos? Tú sabes que lo quiero mucho. En tu reino uno se ponga a la derecha y otro a la izquierda, casi nada. 2 guardaespaldas en tu reino. Los otros se pusieron celosos. Jesús dijo: bueno, esto no me compete a mí, ese solamente está bajo la potestad del Padre. Y entonces ahí le habla del bautismo de fuego. ¿Pueden ustedes ser bautizados con el mismo bautismo que yo? Claro que sí, pues van a ser bautizados. Y le habla de bautismo de fuego. Y ellos fueron, mira, Jacobo fue el primero que murió, se puso a la derecha. Y Juan fue el último que murió, se puso a la izquierda. Ahí está. Ahora, ¿cómo usted puede reconciliar que ni apenas comenzó a salir en su ministerio Jacobito y el Señor se lo llevó y lo mataron? Niños que se mueren. Mire, esa niña fue una tragedia que va a ser enterrada. Una tragedia terrible. No vale la pena ni hablar de eso. Aquí murió un joven hijo de uno de los ministros jugando baloncesto ahí, 21 años. Triste, dice, pero ¿cómo un joven de 21 años se muere? Y vi algunos que viven 100 años. Y nosotros vemos como bendecido al que vive 100 y como maldito al que vive 20. Y Dios dice: ay, si supieran, porque yo le di 100 años a este. Aquel me lo llevé porque no necesitaba mucho tiempo para cumplir el propósito con él. Pero este cabeza dura tiene que durar 100 años, a veces yo lo alcanzo. ¿O no es así? Bueno. O Dios lo quiere vivo a usted, viejo, ahí babeando, masticando el agua. No. Esa es la vida que usted quiere. ¿Qué quiero decir con eso? Que usted no se debe comparar con nadie. Es el plan de Dios con su vida. Eso también son caminos de Dios, porque es el propósito de Dios con su vida.
cuando usted entra en la sujeción, en esa madurez de creerle a Dios sin cuestionarlo, sabiendo que si Dios eligió por usted, eligió perfectamente, y que fue bueno que fue Él que eligió por usted y no usted por usted, porque si usted hubiera elegido por usted, pobre de usted, pero gloria a Dios que Dios eligió por usted, porque Dios quiere lo mejor para usted. Y Dios lo diseñó de acuerdo a un plan glorioso y eterno, donde a todos nos incluyó. Y Dios te diseñó para eso, como en el cuerpo. Entonces, tú tienes que decir como David: bendita la suerte que me ha tocado. Y ser felices con lo que Dios nos ha dado. Eso es andar en sus caminos. Amén. Yo estoy dejando el mensaje y me estoy guiando por el Espíritu. ¿Por qué? Porque dejarse guiar por el Espíritu es andar en sus caminos. Porque camino es voluntad de Dios. Y yo tengo mi bosquejo, yo tengo aquí lo que supuestamente había que decir. Pero el Dios que me mandó a predicar me dice: abre tu boca y yo te la voy a llenar. Porque yo conozco los pensamientos de los corazones y las necesidades de mi pueblo. Y tengo la capacidad de tomar una sola palabra y diversificarla y hacerla única en cada corazón. Y yo sé lo que necesita mi pueblo. Y si tú estás hablando de los caminos, debes ser el primero en someterte al camino de la predicación. El camino de lo que yo quiero lograr cada vez que envío un mensajero con un mensaje. Amén. Porque muchas veces, como sucede en lo secular, pasamos todos los grados y en cada grado se nos enseñan muchas cosas, y los maestros y los que han diseñado el plan de educación enseñan en todos los grados hasta que uno se gradúa en la universidad, y te enseñan de todo: geografía, trigonometría, física, lenguaje, otros idiomas, y entonces, para formarte. Y cuando tú estás formado y te preguntan muchas cosas, la mayoría se te olvidaron. Pero el propósito es formarte. ¿Por qué en la universidad te enseñan a hablar en público? Porque no se sabe si tú vas a ser un empresario o un día vas a tener que dar un discurso en un lugar. Te enseñan el arte de hablar. Pues te están formando. Dios también te está formando en su propósito. Amén. Y todo lo que sucede es parte del plan amoroso de Dios. Es parte de los caminos del Señor. Porque dentro de 5 o 10 años tú vas a vivir una experiencia y vas a pasar por una prueba, y Dios ya te está capacitando. Y el hoy es la escuela de mañana. ¡Wow! ¡Qué revelación! ¡Aleluya! Dígalo conmigo. El hoy es la escuela de mañana. Eso es lo que yo debo aprender, y Dios lo sabe. Y si somos buenos estudiantes y buenos alumnos, que se necesita humildad para andar en los caminos del Señor. Esos que son voluntariosos, caprichosos, sabios en su propia opinión, no pueden caminar con Dios sin tropezar. Como Israel en el desierto por 40 años, discutiendo con Dios. ¿Por qué nos tiene tanto tiempo acá? ¿Por qué se acabó el agua? ¿Por qué no hay comida? Dice Dios: te traje al desierto para enseñarte mis caminos. Amén. Tú puedes ver las dos cosas en mí. Como dice Deuteronomio en el capítulo 8, Dios dice: te conduje por este desierto 40 años, hice milagros, portentos y muchas cosas, y te probé a ver lo que había en tu corazón. Pero no te faltó nada, ni aún tus zapatos se gastaron. Yo estuve ahí cuidando. Hubo pan, hubo agua, hubo de todo. Te protegí, pero yo también te afligí. Yo te afligí también. ¿Cuántos saben que la aflicción es parte del camino de Dios? Amén. En el cielo nadie es invicto.
Nadie es invicto. Hay que pagar un precio por caminar con Dios. Estamos hablando de los caminos y estoy hablando de caminar con Dios. Yo no estoy divorciado del tema. Estoy hablando que Dios es un Dios de caminos y te ha trazado a ti un camino. Y te estoy hablando que hay una relación tremenda porque Dios en el camino que trazó para ti es el mismo camino de Él. Es el mismo camino de su voluntad, de su propósito. Dios te guía en santidad porque ese es su camino. Te guía en justicia porque ese es su camino. Te enseña misericordia porque ese es su camino. Te enseña verdad e integridad porque ese es su camino. Amén. Y a través de las pruebas y la crisis, Dios logra hacerte entender que Él camina a tu lado, que Él te cuida, que Él te protege, pero simultáneamente Dios te madura. Te madura. ¿Por qué? Porque a través del dolor, a través de la aflicción, tú aprendes a confiar en Él. Y además eso te fortalece tus emociones. Porque tú te criaste con una madre que te amamantó, te apretujó, te protegió, y tú te mimaste demasiado. Y te acostumbraste que hay que darte todo. Y que tú te lo mereces todo. Y te hablan del sueño. Dice que es americano, pero es de todo el mundo el sueño. De vivir bien. Se ha considerado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo donde los seres humanos libres de la miseria disfruten de un mundo Ahí son los derechos humanos. No lo sabía antes, ya se me olvidó. La Declaración de los Derechos Humanos se ha considerado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo. Todo el mundo anhela ese mundo, ese sueño, la casa, vivir sin enfermedad, vivir felicidad, pasarla bien. Pero en Dios, como dice en España, se sufre pero se goza. Den un aplauso al Señor. Amén. Díganme, ¿qué hijo de Dios vivió intacto, invicto, sin ningún tipo de problema? Díganmelo. Porque la Biblia me revela que entre más amado es un hombre, más sufrido es. Miren la gloria que Dios le dio a Moisés. Miren lo que sufrió Moisés pastoreando aquellos cabezones. Y eran más de 1 millón de cabezones. Terrible ese Moisés. Tenía 1 millón de maestros enseñándole paciencia. ¿Cómo no va a ser el hombre más manso de la tierra? Si tenía 1 millón de maestros enseñándole paciencia. ¿Cómo amó Dios a Moisés? ¿Cómo lo defendió? Pero ¿cuánto lo hizo sufrir? ¿A quién amó Dios más que a su Hijo? Y Jesús estudió en la Universidad del Sufrimiento y se graduó como en magna cum laude, como varón experimentado en quebranto. Dale aplauso al Señor. Y yo pertenezco a esa escuela y tú también. Yo me estoy graduando, yo quiero ser un varón de dolores experimentado en quebranto. Nadie quiere ser eso. Guay, la predicación de la prosperidad. Somos los superhéroes. No nos enfermamos, todo nos va bien, prosperamos en todas las cosas, sembramos y cosechamos al 100 por 1, todo está bien, porque mi Dios me ama, me protege, todas las promesas de Dios son del sí y del amén, aleluya. Dígale, esa es la cara de la moneda, vírela por el otro lado. Amén. Si a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿cuánto más a Dios todas las cosas le van a ayudar a bien? Por eso Dios le sacó provecho al pecado.
El pecado le dio la oportunidad a Dios de manifestar a los ángeles, querubines, serafines, un amor, un grado de amor, una dimensión de amor que ellos no conocían. Fue el amor de dar a su Hijo. Amén. Si usted se asombra de ver a Cristo en su vida, cómo se entregó al Padre, imagínense, los ángeles están perplejos viendo allá, ver al Hijo gritándole al Padre: ¿por qué me has desamparado? No podían creer los ángeles una cosa semejante a esa. Esos son los caminos de Dios. Son perfectos los caminos de Dios. Amén. Aún Jesús, cuando habló de eso, del sufrimiento de sus seguidores, habló de la mujer. De la mujer cuando está embarazada, que Dios nos habló de eso a través de su siervo. Entonces, cuando llegue el momento del alumbramiento, pues ese niño tiene que salir. El espacio es muy, muy pequeño y la mujer sufre mucho para que el niño salga. Pero como dijo el Señor, después que nace el hijo, no se acuerda del dolor. En otras palabras, cuando usted ve el resultado y el propósito del dolor, usted se olvida del dolor. Cuando usted ve que Dios no lo hizo sufrir en vano, sino que tenía una gloria en ese sufrimiento, usted dice: benditos son tus caminos, oh Rey de los santos. ¡Aleluya! Amén. Amén. Condúceme, Señor, por ese camino. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y líbrame de los míos, porque estoy cansado de los míos. La Biblia dice que el Señor dio un mandamiento para salvarnos, dice el Salmo, y eso tiene su contexto, pero es verdad. Si Él a los que conoció, a estos también llamó, y a los que llamó y predestinó para que lleven la imagen del Hijo, lo proclamó desde la eternidad. Está escrito en su libro, en sus memorias, acerca de ti y del propósito contigo, y Él dio un mandamiento para salvación de tu vida. Amén. Hay un mandamiento de Dios, hay una palabra de Dios en tu vida. Óyelo bien. Así como dijo Dios: sea la luz, dijo: te predestino para salvación. Amén. Y ese es el contexto de Pablo en Romanos capítulo 8, cuando dice: ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Si es Dios el que justifica, si Dios es el juez, y el juez es que da el veredicto, y ya el juez dio el veredicto en el Hijo de que yo soy salvo y dio un mandamiento para salvarme, ¿quién me puede condenar a mí? Si aún el molestoso, la mosca del diablo que acusaba a los hermanos, el Señor lo echó de allá para que no moleste más. Hay un mandamiento para salvar. Créele a Dios. Hay un mandamiento para salvarte. Entonces, Dios te va a seguir. La palabra de Dios te va a seguir. Estamos hablando de que el pensamiento de Dios es lo que origina la palabra de Dios, y Dios habla la palabra, y Dios te trazó un camino de salvación y te trazó un destino. No solamente la salvación es el objetivo, pero la salvación es un camino. Más adelante están las notas aquí para hablar del camino de la salvación, más adelante, porque la salvación es un camino, y el Señor habló para darte un camino, para trazarte una ruta en tu vida. Él eligió quiénes son tus padres y tus abuelos y el país donde viviste, y quiénes son tus hermanos. Y si te sometiste al camino de Él, eligió esposa para ti. Y si elegiste en el camino de Dios, te dio el esposo, aunque tú no lo creas, ese es. Y la mujer, aunque tú no lo creas, esa es.
Digo, si elegiste en Dios. Si elegiste en Dios. No hay nada que dé más seguridad y satisfacción de saber que nuestra vida son conducidas por el Dios que no puede errar. Sus caminos son perfectos, dice la Biblia. ¿Sabe lo que caminos perfectos? Nada. Cuando yo miro atrás toda la ruta de Dios con mi vida, Dios mío, ¿qué es esto? No me canso de dar gracias cuando miro hacia atrás. No, y cuando yo he vivido crisis donde Dios se calla para probarme y estoy afligido, como he colapsado varias veces y se me nubla el entendimiento y solamente escucho la voz del diablo diciendo ya todo acabó para ti, entonces me acuerdo de la palabra del Señor en el Salmo. Cuando dice Asaf, ya tú no sales con nosotros a nuestros ejércitos, ¿dónde encerraste tu misericordia? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué guardas silencio? Y después dice, hasta que traje a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo recuerdo que estábamos en un barrio y nos mudamos a otro barrio allá en Santiago llamado Pueblo Nuevo. Los que son de Santiago me están escuchando, saben dónde estoy. Y ahí llegamos, duramos unos meses ahí, poco tiempo se nos quemó la casa. Éramos como 8 hermanos, se nos quemó la casa y era un segundo piso. No dio tiempo de sacar nada. Yo estaba con unos shorts y con eso me quedé. Wow. Tuvimos que salir de ese barrio porque no conocíamos a nadie, apenas nos habíamos mudado para ir al barrio donde salimos, que no quedaba muy lejos. Y todos los vecinos nos hospedaron. A mí me tocó un vecino, a todas mis hermanas, y nos hospedaron los vecinos hasta cierto tiempo. Después de cierto tiempo, mi papá pues pudo bregar y consiguió trabajo, bregó con el asunto, consiguió un apartamento. Y ahí en ese apartamento, ahí donde me llevó Dios después, ahí conocí a la persona que me llevó a Cristo. Amén. Yo nací en Baracoa y de Baracoa me mudé a Pueblo Nuevo. En Pueblo Nuevo se quemó la casa, vine a Baracoa y de Baracoa de un tiempo salí para otro barrio y ahí conocí a la persona que me llevó a Cristo. Esa persona que me llevó a Cristo fue el que Dios usó para el ministerio, porque dijo, yo veo que en ti hay un ministerio. Él me dijo, porque me veía que yo salía con los pastores, yo salía a predicar, leía la Biblia y estaba activo. Y dice, no, tú eres un ministro, ¿por qué no te vas al seminario a estudiar a Puerto Rico? Y Dios lo usó, se fue con el Señor. Wow. Y ya ustedes saben la historia. La historia, yo bendigo al Señor. Yo bendigo al Señor. Wow. Llego a Puerto Rico y me tocó la chiquita. Amén. Wow. Yo le he contado la historia, que una vez yo estaba predicando a los jóvenes y yo le estaba diciendo a los jóvenes hace muchos años que bueno, que Dios cuando iba a elegir esposa a Adán lo durmió y que hay que dormir para elegir. En otras palabras lo dice novio, no se ve. O sea, cuando en el noviazgo hay que ser ciego y después que uno se casa, o sea, hay que abrir bien los ojos y después que uno se casa, cerrarlos para siempre. Muy bien. Entonces yo le estaba diciendo a ellos que hay que esperar en el Señor, que hay que consultar con el Señor, que hay que poner el vellón muchas veces para elegir esa esposa. Y entonces me vino el pensamiento, como siempre me gusta vivir la palabra, no sé como los fariseos que ponen carga sobre los demás que no tocan. La integridad para con Dios me hizo pensar y yo oré. Y yo estaba en un ambiente, yo sí desde niño consultaba a Dios. O sea, es increíble. Si ustedes se ríen, si yo le cuento mi vida desde que yo conocí al Señor, o sea que era un niño y iba donde el Padre a confesarme y tenía temor. Decía, Padre, pregúnteme mis pecados. Y el Padre comienza, ¿tú mientes? Sí, yo todo lo decía que sí, aunque no era verdad, muchas veces era para sí.
Tú le robas la comida a tu hermano. Sí, todo sí. Entonces, desde niño yo tenía el temor de Dios. Entonces, cuando el padre me decía, te perdono, ve y reza 3 Padre Nuestro. Entonces yo digo, yo no tengo que ir donde el padre, porque siempre me manda a rezar 3 Padre Nuestro. Muy sabio yo. Y yo le decía al Señor, como me va a mandar como quiera, a rezar 3 Padre Nuestro, los rezos, no tengo que ir donde Él. Entonces yo le decía, Señor, si tú me das esto y aquello, te rezo 5 Padre Nuestro. Y yo le estoy hablando verdad, no estoy mintiendo, 5. Pero me da esto, aquello, 7. Y yo negociaba con Dios, porque eso fue lo que me están enseñando. Pero así en el temor de Dios. Y yo consultaba a Dios. Y hay unas cosas maravillosas que Dios me mostró cuando era niño. Estaba ahí la unción profética, pero yo no lo sabía. Entonces, algo me dijo, pero tú no oraste. Y yo no estaba seguro, la verdad. Y dije, Señor, entonces si yo no oré, fui yo que le elegí. Y no fuiste tú. Y me metí en un conflicto. No porque tú tuvieras duda, sino por el asunto de que la elegí yo, la elegiste tú, o cómo fue el asunto, te valiste de mi forma para elegirla. ¿Cómo fue el asunto, Señor? Y me metí en un conflicto muy serio. Por ser sincero. Y entonces el Señor me llevó a cuando yo tenía 4 años, más o menos. Algo que estaba olvidado en mi mente, 4 años. Y yo recuerdo que yo salí de mi casa al patio desnudo, 4 años. A mí me decían, te vamos a dar 5 centavos y te pones los pantalones. Porque me gustaba andar desnudo. Era el síndrome de Adán. No se rían, ustedes saben que es bien cómodo. Un niño feliz. Me fui al patio a jugar. Y cuando voy corriendo al patio a jugar, me pasó algo. Voy corriendo así. Dios me recuerda eso en mi conflicto, 4 años. Y voy corriendo y me quedé así, mirando hacia el cielo así, como una estatua. Me quedé así. Y le dije a Dios, Dios, ¿dónde estará mi esposa? ¿Estará en Puerto Rico? No me entiendo, hermanos. Puerto Rico ni se mencionaba. Yo no sé cómo dijo Puerto Rico. Todo es Nueva York, Puerto Rico. Yo no sabía que existía esa isla. Yo simplemente dije eso. Estará en Puerto Rico. Yo recuerdo que cuando yo tenía, entonces, ¿qué pasa? Llego a Puerto Rico en el 73, en unos meses después conozco a mi esposa, y entonces yo estaba en un internado en la universidad, porque vivía en la universidad, y la primera casa era a las 7 de la mañana. Yo salgo, el timbre sonaba por toda la universidad para que los que estaban en el internado supieran que hay un cambio de clase. Yo salí corriendo, los edificios estaban en el centro, y yo salgo corriendo con mis libros porque me gustaba ser puntual, y salía corriendo, y de momento estaba todo el mundo buscándolas, corriendo para las aulas, el asunto. Yo todavía no había entrado a los edificios, y allá estaba la biblioteca, la librería, que había una librería, y los estudiantes que venían de afuera estacionando sus autos para ir y yo vengo ahí corriendo, y de momento me pasó lo mismo. Dios me lo recuerda cuando yo estaba, y me pasó igualito que cuando tenía 4 años. Me quedé así paralizado. Yo quería llegar y no sé, me quedé así mirando a lo lejos, y todo el mundo cruzando así, y el griterío de la gente, y yo mirando así, y de momento entre todas las personas veo una niña, porque yo le llevo 4 años más o menos, y 4 años y medio, y yo voy así. Ella no estaba en la universidad todavía, estaba en una escuela superior que había en la parte de abajo, porque la universidad queda en una montaña, y entonces en la parte de abajo, y ella estaba ahí no sé haciendo qué, y yo me quedo mirando así, y entre todas las personas donde fijé los ojos fue en ella, que por detrás. Yo lo supe porque 4 años después a mí me asignaron a dar una clase bíblica, y ella fue mi alumna.
Y como las alumnas se enamoran de los profesores, ya el resto... el resto es historia. Ahora, ¿por qué estoy contando esta historia? Que yo le he contado antes, por si acaso no la he escuchado. Los caminos de Dios. Yo pensé, Dios le eligió. Esa mujer me puede votar a mí 7 veces si yo voy a buscarla. ¿Por qué? Porque Dios me mostró de que Él fue el que le eligió para mí. Y entré en una convicción. Yo la tenía porque la amo más que mi vida. Pero, wow, después de eso, algo grande pasó en mi vida. Y recuerdo cómo llegamos aquí a Estados Unidos. Yo he venido aquí en el 75 con unos estudiantes a hacer evangelismo, y en el 76, y nosotros nos casamos en diciembre del 77, después de que yo me había graduado, y estábamos orando a ver porque íbamos a venir para Estados Unidos a seguir estudiando. Y yo recuerdo que teníamos un auto, y yo dije, si Dios me hace que yo venda el auto, entonces pues una señal. Mire, si yo aunque estaba en una iglesia que no se oraba así, yo decía, si Dios, estábamos orando a ver si Dios quería que viniéramos a Estados Unidos a seguir estudiando. Si vendo el auto, entonces Dios quiere que nos vayamos a Estados Unidos. Y de momento vengo por una calle y se atraviesa un viejito y ¡pum! Me rompe el carro, me da en el lado mío ahí, me dio fuerte el viejito. Y en Puerto Rico, en aquel tiempo, no sé ahora, el seguro de los carros no era obligatorio. No sé si ahora es obligatorio. Había un seguro básico para casos de accidente, para hospital, pero eso de demás, nada. Sucede que ese viejito tenía un full cover. Y yo recuerdo que él estaba retirado, pero sus hijos tenían una ferretería por ahí cerca. Después yo supe y vinieron. Cuando supieron, nosotros resolvemos eso, tranquilo. Papá, y comenzaron a hablar con él. Nosotros bregamos, él tiene un full cover, no te preocupes, tranquilo. Y el seguro me declaró pérdida total el carro. Digo, ya. Y me dieron exactamente lo que yo pagué por el carro. Digo yo, mi amor, Estados Unidos es la señal de Dios. Llegamos aquí a Estados Unidos, ya mi mamá estaba aquí, estaba Mari, mi hermano y la otra hermana mayor, y nosotros vinimos, estaban los padres de ella acá en Brooklyn, y llegamos allí unos días, íbamos a ir para Michigan a seguir estudiando. Mi esposa salió embarazada del hijo mayor, y estamos ahí, y entonces yo había venido 2 veces acá, y me recomendaron con un pastor por 6 meses que tenía una campaña evangelística para que yo le ayudara. Le estábamos ayudando allí, y estando ayudándole a él 6 meses, al cabo de los 6 meses, ya terminando para irnos para Michigan, el último sábado creo que era, o al final, él desde el púlpito dice, esta es la segunda vez que alguien que está con nosotros lo emplean. Y yo miro a mi esposa y digo, los únicos que están con él somos nosotros. Viene al final y me dice, él era miembro de la junta que dirigía las iglesias aquí. Me dice, yo no estoy supuesto, tú sabes decir eso, pero a ti te emplearon, ni siquiera sin preguntarnos, hermanos. Y yo le digo, o sea, ¿cómo es esto ahora? Nosotros íbamos para Michigan y ahora nos están empleando, y nos dieron 2 iglesias. Nos llamaron y yo oré al Señor. Y me dijo Dios, quédate, que hay un propósito. Y hasta el día de hoy estamos acá. Y si yo les sigo contando la historia, ¿por qué cuento esta historia? Y si ustedes saben la historia, cómo salimos y cómo llegamos acá. Ay, Señor, la perfección de sus caminos. Cuando miro atrás, ¿cómo voy a dudar? Por eso me ministra tanto el himno que dice, ¿cómo no creer en Dios? Es un himno casi, aunque no tenga un himnario. ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en el propósito de Dios? ¿Cómo no creer en la guianza de Dios? Y si Dios te abre los ojos a ti y tú miras atrás y dices, wow, por eso me mudaron acá, por eso pasó el accidente aquí, por eso pasó acá, ay, eso está perfecto. Pero Dios te tiene que abrir los ojos como me los abrió a mí.
Amados, nosotros no somos como la hoja, como el tamo que arrebata el viento. Nosotros estamos bien dirigidos, bien trazados, aunque no lo entendamos. Así como de perfectos son los caminos de Dios, los caminos espirituales que estamos enseñando, su propósito, su voluntad, la santidad, la fe, la salvación. Así es el camino de Dios con tu vida y con el mío. A todos nos guía por sus caminos, pero con cada uno tiene un camino individual y personal. Así se rige Dios. Así piensa Dios. Ese es el diseño de Dios. Y el que conoce a Dios puede caminar con Él sin tropezar. Por eso es bueno. Dios no quiere fans, sino discípulos. Dios no quiere gente que salga corriendo detrás de Él sin saber por qué lo está siguiendo. No. Dios quiere que le creamos, que le conozcamos, pero más que le entendamos. Den un aplauso al Señor. Por eso esa oración, enséñame, oh Jehová, tu camino. Miren, como me dejé guiar por el Espíritu, estoy en la sala del Espíritu, dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón, para que tema tu nombre. El temor de Dios es algo tan sustancioso, tan esencial, tan revelador, tan amplio, que así como los caminos, el temor de Dios incluye todo. En cuanto a nuestra manera de administrar los caminos. Diga conmigo, el temor a Dios nos enseña a administrar sus caminos. Dígalo conmigo, el temor de Dios o a Dios nos enseña a administrar bien o a andar bien por sus caminos. El Señor, entre los más de 31,000 textos que hay en la Biblia, ¿cuántos sabían que eran un poquito más de 31,000 textos que hay en la Biblia? Hay uno que Dios me lo regaló y yo se lo presto al que lo necesite, pero es mío porque Dios, en serio, me lo regaló. Y es el Salmo 25:12. Póngalo ahí. Cuando yo estoy en duda, ay Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres? Ese texto es mi guía. Salmo 25:12, proyéctenlo ahí, porque el Señor nos está guiando así. Vamos a seguir el camino de la inspiración del Espíritu. Dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Juan Radamés Fernández. Diga su nombre. ¿Quién es la mujer que teme a Jehová? Migdalia Fernández. Carmen Ortiz. Diga su nombre. ¿Quién es la mujer o el hombre que teme a Jehová? Miren la promesa. Él le enseñará el camino que ha de escoger. Denle un aplauso al Señor. ¿Está guiando o no está guiando el Señor? No está ahí en las notas, no está ahí. Sí, lo puse al principio, pero nunca lo usé. Wow. ¿Cuánto quieren que yo se lo preste? No le voy a cobrar ni nada, pero es prestado. No, serio, no se adueñen. Es mío. Dios me lo dio a mí. Mío es. Pero si usted teme a Dios, el texto es suyo también. Porque ese texto pertenece a los que temen a Dios. Si usted no le teme a Dios, no es suyo. Pero usted le teme a Dios, es tuyo. Porque ¿para quién es la promesa? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es la mujer que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Wow. Mire dónde desemboca el Señor. Nos ha guiado. Estamos hablando de los caminos del Señor y el Espíritu nos lleva a que Dios tiene
un camino individual para cada uno y nos ha detenido ahí por el Espíritu. Y al final nos da ese texto para que vean que no están divorciados los caminos de Dios con el camino por donde Dios me conduce, porque Dios me conduce por sus caminos. Pero tiene un plan con mi vida, tiene un propósito con mi vida dentro de sus caminos. Entonces, cuando usted está en un conflicto, voy, no voy, compro, no compro, decido, no decido, y su alma está turbada diciendo en el camino, ahora llegué aquí a este lugar y se me juntan los caminos. Usted está así, por acá, por allá. ¿Cuántos caminos? Señor, ¿cuál de ellos? Usted sabe por qué usted necesita el temor de Dios, para que Dios le enseñe el camino que usted ha de elegir. ¿Saben por qué se necesita el temor? Porque el temor a Dios te ayuda a renunciar a tus propios caminos. Entonces Él te puede guiar por Él, el de Él. Dale un aplauso al Señor. El que teme a Dios no se atreve a tomar decisiones en su vida, especialmente aquellas que trascienden. No se atreve. ¿Por qué? Porque por el temor a Dios los hombres se apartan del mal. El que teme a Dios le cree. El que teme a Dios está sometido a su voluntad. El que teme a Dios no se atreve a guiarse por sí mismo, porque no confía en sí mismo. El temor a Dios te enseña a confiar solo en Dios. Por eso, el que teme a Dios ha decidido en su vida no dar un solo paso en el camino de la vida sin tener una instrucción de Dios, sin tener una claridad en cuanto dónde voy, hacia dónde me conduce el Señor. Entonces, ahí está tu GPS. Ponlo cada vez, cada día, póngale ahí. ¿Cuál es la dirección? Señor, revélame hacia dónde yo voy hoy. Y tú se va guiando a la derecha, a la izquierda, 5 millas acá, 2 para acá, así. Y después dice, llegaste a tu destino. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¿Sabe las veces que esa promesa se ha hecho real en mi vida y en la tuya? ¡Wow! ¡Wow! ¿Han durado ustedes 30 años consultando algo? Yo he durado 30 años consultando algo. Miren, en la construcción tenemos 30 años consultando. Pero ustedes verán que vamos a desembocar en su voluntad. ¿Por qué? Porque le hemos temido. Lo hemos hecho con mucho temor. Nosotros creemos que si todo sale fácil es que Dios está en el asunto. Tremendo error. No estoy ladrando, estoy alabando. La gente dice, Dios ha respaldado, Dios está, porque todas las puertas se abren. Ay, cuidadito, cuidadito. Hay momentos que sí, que Dios abre todas las puertas, pero hay momentos, hay situaciones que usted tiene que durar años, décadas orando, y orando, y orando, y llorando. Porque se llora esperando. Y dice el proverbio que la esperanza que se alarga es angustia para el corazón.
el Señor nunca llega tarde. Él tiene un tiempo computado y decidido para cada cosa. Bienaventurados los que saben caminar en sus caminos y temen buscando su voluntad y las decisiones de Dios en cada estancia de la vida o en cada jornada en el desierto. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. ¿Lo enseñan donde sé? ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de verdad? ¿Cuántos saben que es imposible que Dios mienta? Imposible que Dios mienta. Y Él dice ahí, Él le enseñará el camino que ha de escoger. Aférrese esa promesa. Mire que le presté el texto. Tome lo que se lo presté y diga, el texto del pastor me lo prestó, lo voy a usar. Y si quiere adueñarse, pídale permiso al Señor. Porque cuánto me ha bendecido ese texto a mí. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Wow. Vinimos a hablar de la relación entre los caminos de Dios y el temor a Dios. Y miren cómo terminamos. Dios hablándonos de que Él nos conduce por sus caminos, pero como sus caminos es el propósito y la voluntad de Dios, Él tiene un camino para cada uno de sus hijos. Pero siempre en el camino que elige para cada uno, usted va a aprender sus caminos. Caminando con Dios, en el camino que tiene Él con nosotros, Él nos va enseñando santidad, verdad, justicia, fe, paciencia, tolerancia, mansedumbre, dependencia. Y usted dice, ¿cuánto se aprende caminando con el Señor? Wow. Wow, me viene a mí el Salmo de Moisés, Salmo 90, que Moisés se compara con Dios y con la ira y dice al Señor, nosotros no podemos soportar tu ira. Acuérdate que nosotros somos como un pensamiento, nuestra vida es como un pensamiento. Somos como la hierba del campo que nace en la mañana, crece al mediodía y se seca en la tarde. Y le dice, somos como una de las vigilias. Me dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Mire, un pensamiento es así. Los días de nuestra edad son 60 años. Y si en los más robustos 80 años y con artritis. No, eso lo dije yo. Y dice, con todo su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan y volamos. Así es nuestra vida. Fugaz. Nos vamos. Aunque tú no te quieras ir, nos vamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Ay, wow. Otra vez el temor a Dios. ¿Sabe por qué me vino ese salmo? Porque ustedes saben lo que es alguien que lo que más vive son 80 años caminando con el Eterno. Señor, agarra a alguien de 80 y dice, te voy a conducir. Él viene de la eternidad y va hasta la eternidad y te agarra a alguien. ¿Sabe lo que es el Eterno? Caminar con un mortal para enseñar a ese mortal sus caminos. Pero la Biblia dice que Él nos enseña eternidad. Lo dice la Biblia. Jehová nos enseña eternidad. Es demasiada condescendencia, demasiada gracia que camine con nosotros. Caminar con el Eterno. Qué gracia, qué misericordia, qué deferencia. ¿Cuánto se aprende con el Eterno?
Bendito sea el Señor. Denle un aplauso a Dios. Aleluya. Amén. 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 Lo que pasó hoy, que pasa muchas veces en nuestra predicación, es lo que es caminar con Dios. Caminar con Dios, oye bien, es dejar que Él diga lo que Él quiere decir y no lo que yo quiero decir o lo que yo creo que Él va a decir. Porque Dios se reserva. Él le dijo a Abraham sal y no le dio ni el ajo ni la pimienta. Le dijo sal. Sal de tu tierra y de tu parentela. Dios te dice sal, pero no te da un mapa. Te dice sal. Tú obedeces y Él va contigo. ¿Me entiendes? Entonces, tú tienes que dejarte conducir. Porque Él te dice sal. No te da un mapa, pero te da el mejor mapa. Te dice, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Y dice, no te dejaré, ni te voy a desamparar. Y te dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te negarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llamas arderán en ti. Porque yo soy Jehová tu Dios. Dale aplauso al Señor. Amén. ¿Qué tú prefieres? ¿Que te dé un mapa o que Él vaya contigo? O Él vaya contigo. Que vaya conmigo. ¿Para qué quiero yo mapas? El Señor va conmigo. Qué tremendo. Extiende tu diestra. Padre bendito, gracias. Cuánto aprendemos cuando dejamos que hable tu Espíritu a través de la palabra, Señor. Tú quisiste decir lo que dijiste. Yo mismo estoy sorprendido, Señor, a prestarte la boca y los pensamientos. Y nos has bendecido con esta palabra porque aplicaste tus caminos al camino que tú tienes para nosotros y la relación que hay entre tus caminos y el que tú tienes para nuestra vida. Y terminar con un texto tan contundente. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le va a mostrar el camino que va a escoger porque fue el que Dios eligió para nosotros. Gracias, tú tienes un consejo en cada tramo del camino. Gracias, oh Dios, tú tienes una guianza. No andamos al azar, a lo fortuito, a lo que ocurra. Nuestra vida no es un accidente. No somos guiados como el tamo que arrebata el viento. No, Señor. No, tú vas con nosotros, como estuviste con Israel en el desierto. Tú eres fiel, Señor. Gracias por hablarnos. Permite que te temamos, que crezcamos en el temor tuyo, Señor, y que anhelemos tus caminos más que nuestros caminos y que podamos apetecer más que cualquier otra cosa en la vida, ser conducidos por tus caminos y andar en el propósito de tu voluntad en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y yo oro por ti, mi hermano, mi hermana. Pido al Eterno, al Dios bueno y fiel, que Él te enseñe sus caminos, derrame su temor en tu corazón, te enseñe el camino que tú has de elegir y te siga conduciendo en ese propósito, en ese destino que te trazó hasta que te lleve al final. Y que tú seas sujeto y obediente y tú te dejes guiar para que tú puedas llegar donde Él te quiere llevar y tú puedas decir, Él cumplió su propósito en mí. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.